Racing 1, Bilbao Athletic 0. La música contra los filiales suena un poquito mejor. Comenzamos. Y es que el Racing, podemos decir que volvió a ser un poco ese Racing que veníamos demandando, ese Racing que vimos contra el filial de la Real Sociedad y un Racing muy distinto al que vimos contra el Laredo y contra el Lealtad. Quizás sea este uno de los síntomas que tengamos este año, que igual contra equipos que sean más jóvenes, como la mayoría de la plantilla del Racing, pues veamos una mejor versión, y donde hay que trabajar un poquito más sea contra equipos un poco más experimentados, más veteranos, aunque quiere decir que el Laredo tampoco es un equipo demasiado veterano en cuanto a edad, sino que la gran mayoría de ellos también son sub-23. Pero bueno, un partido en el que el Racing yo creo que deja una nota muy positiva. La primera mitad yo creo que es muy buena, y la segunda mitad yo creo que no es buena, pero tampoco sea un desastre, ni mucho menos muy mala, sino que bueno, sí que hubo tramos en los que el Atleti Bilbao B tuvo más dominio, se jugó más a lo que quisieron, yo creo, los de Echeve en buena parte de esa segunda mitad, pero poco a poco, con el devenir de los minutos, se fue igualando la cosa hasta que el Racing, bueno, pues tuvo en varias contras la posibilidad de poner el 2-0 en el marcador. Una primera parte en la que dije, ha sido muy buena. Aquí os pongo el once inicial que dispuso Javi Rozada, en el que voy a quedarme con una serie de nombres puntuales. Creo que de la primera parte y en general del partido, el único jugador que jugó los 90 minutos fue Ismael Bentic, y sinceramente se cascó un partidazo del tío. Estaba en todos los lados, rompía líneas en conducción, en defensa recuperaba la posición, se le vio físicamente muy pero que muy bien una vez más. Y además, fíjate que es un jugador que venía con esa sombra de la duda por sus dos últimas campañas en las que había jugado más bien poquito, o prácticamente nada. Y oye, se le ve como un cañón al tío. La verdad que ha estado muy pero que muy bien el bueno de Isma, y es la noticia más positiva del partido, que un jugador como él en el centro del campo nos puede dar muchísimo de cara a esta temporada en partidos tan aguerridos como pueden ser partidos físicos en los que te necesites marcar esa diferencia en la zona de la medular. Otros dos nombres que quiero destacar, y son además los que para cualquier entrenador querrían tener en su equipo, porque estoy seguro que lo que les han dicho en la pizarra lo hacen en el campo siempre, como son Diego Ceballos e Íñigo Sainz-Maza. Ceballos, que quizás ha sido la sorpresa mayúscula de esos jugadores que promocionan directamente la primera plantilla, pues oye, por méritos propios, estuvo muy rápido, muy atento al corte en cada una de las jugadas. Creo que se cascó un partidazo alguno de Ceballos, y también Íñigo Sainz-Maza en esa posición del 6, el pivote por delante de los centrales, que les hace unas ayudas tremendas porque ve el fútbol, lo lee y sabe dónde colocarse en cada momento para poder parar las contras. Y creo que fue una de las noticias más positivas también, que Íñigo Sainz-Maza está aportando mucho en esa posición de 6, que yo sinceramente creo que es la posición que debe ocupar. Y dos noticias también yo creo positivas, en el sentido en el que han demostrado algo de lo que no teníamos estas últimas campañas. Lo primero, que tenemos un buen lanzador de faltas directas, como es Álvaro Bustos, vaya golazo que mete el tío, y también que vamos a tener un lateral izquierdo como es Pablo Andrade, que si le dura la gasolina puede aportar muchísimo en ataque, que es lo que veníamos demandando, porque Julen Castañeda era el que más se había sentado en esa posición, pero realmente no había tenido nunca esa llegada ofensiva, ese fútbol de ataque que sí que tiene Andrade, que si físicamente está bien, que todavía le falta para coger el tono, va a darle muchas alegrías por esa banda izquierda de los campos de Sport. Y luego lo demás pues son los nombres lógicos, los detalles de calidad que tiene Pablo Torre, que son auténticos destellos, que ya nos parece algo normal porque ya se lo vemos hacer prácticamente siempre, pero no deja de ser un chico de 17 años que marca por completo la diferencia y que debe estar en esta plantilla, como no debe ser de otra forma, porque realmente marca la diferencia también en el primer equipo. Y luego aspectos a señalar, como yo creo cosas que corregir. Bueno, a veces vi el equipo un poquito largo, que iba la presión arriba, pero claro, dos centrales como son Jordi y Villapalos, cuya virtud no es la velocidad, parecía que a veces echaban el equipo un poco atrás y se quedaba en tierra de nadie en la zona de la medular. Y sí que hubo un par de 2-3 acciones en las que sí que cogieron mucha más facilidad entre líneas, pero rápidamente el Racing lo corrigió, se puso un poquito más compacto y ya fue un poquito más difícil poder hacerlo. Y también otra cosa a pulir, también de la segunda mitad, el tema de los centros. Una vez que llegas a la línea de fondo, no hubo esa claridad para poder encontrar al delantero o al llegador en segunda línea, sino que la mayoría de centros pues o fueron al portero o al defensa. Bueno, son las cosas que hay que pulir por esa parte. La segunda parte cambia prácticamente por completo la plantilla, salvo Ismael Bentic, rotan todos. Hay que decir que yo vi un partido en la segunda mitad un poquito gris, porque hubo tramos para el Bilbao Athletic, otros tramos para el Racing, pero bueno, no hubo el dominio que yo creo que sí hubo en los primeros 45 minutos. Destaco un nombre por encima del resto, aquí os pongo incluso eso que puse en Twitter, que Álvaro Mantilla fue un auténtico muro. Si Mantilla mejora el tema de los centros, que es su gran debe, evidentemente la técnica pues no es su virtud es la potencia, el físico, será un lateral, vamos, que va a marcar
una época en el fútbol, porque es que físicamente se le ve que es un auténtico toro. Es un tío que mide más de 1,80 m, lo cual ya hace que tenga corpulencia, que el tío esté cuadrado, y además es muy rápido, por lo que es prácticamente muy difícil de superar. Pero claro, tiene ese debe que en la parte de arriba, cuando tiene que llegar al tema de los centros y demás, pues no es su principal virtud. Es joven, puede trabajarlo perfectamente. Y en el momento en que corrija esa parte, la mejore, será un lateral, ya te digo, de primera división, sin ningún género de duda. Estuvo bien Martín Solar en el medio, también llegando en segunda línea Dani González, pudiendo aprovechar esas incorporaciones. Siberio, que por arriba las toca absolutamente todas, pero que el principal debe que tuvo también el Racing en esa segunda mitad en la que hubo muchas contras es poder materializarlas mejor, encontrando directamente al delantero o al jugador en segunda línea. Pero había muchas jugadas en las que llegados a línea de fondo y las ponían, o un poquito antes y las ponían, y nunca realmente encontraban al delantero, siempre eran en mucha ventaja para el zaguero. Y yo creo que ahí, por esa parte, si algo tiene bueno Siberio es el remate, y hay que buscar una fórmula para que pueda encontrar ese tipo de remates, porque por arriba se ve que en la mayoría de saltos las gana absolutamente todas, pero luego en la zona del área le cuesta más que le llegue el balón, y si el Racing corrige esa parte, por ahí tenemos un jugador que nos puede aportar muchísimo en la parte de arriba. Y un par de cosas que no se me olvide de comentar, y es que el Racing hizo un fichaje en medio del partido, o mejor dicho, anunció un fichaje durante el transcurso del juego, que fue un extremo como es Patrick Soko, que es un camerunés extremo que venía jugando en la Liga Mexicana, bueno, un fichaje random, en el cual, pues oye, no deja de ser un poco llamativo que el Racing, en vez de apurar el mercado y estar esperando jugadores que sean descartes de segunda división, quizás con un nombre un poquito más contrastado y con esa experiencia que sea un poco un valor más seguro, el Racing sigue apostando por talento joven, amor roto es lo que quiere, jugadores jóvenes. En este sentido apuestan por Soko, que ojo, no estoy diciendo ni mucho menos que no vaya a salir bien, porque de hecho es un fichaje que te puede salir igual que Ismael Bentic, al que nadie conocíamos y oye, está siendo prácticamente de lo mejorcito en la pretemporada, pero sorprende un poco que no se esté apostando por nombres un poco más conocidos, y ojalá que Soko sea el Sadio Mané de la segunda división B y nos dé muchas alegrías. Pero a mí me parece un poco llamativo esa parte, que no sean pues esos jugadores que han estado en segunda división B en la parte de arriba, sino que venga del extranjero, caso similar al de Rocky Balboa. Y la segunda cosa es que volvió a haber público en los campos de Sport del Sardinero. Yo no sé si llegó finalmente a esos 1.000 aficionados, porque yo cuando fui a retirar mi entrada como abonado lo hice a primera hora del día, cuando abrieron las taquillas justo, y todavía restaban, creo que eran 300 entradas por lo menos. Luego por la tarde incluso quedaban todavía 200, por lo que bueno, pues oye, poco a poco era un día laborable, a las 6 de la tarde, un partido amistoso de pretemporada. Igual tampoco invitaba demasiado, pero volver a ver los campos de Sport del Sardinero de nuevo, pues con un poco de colorcillo, un poco, porque hay que decir que 1.000 es muy poquito para 22.000 localidades, pues oye, siempre es un poco positivo. Esperemos que el gobierno de Cantabria autorice que haya un poco más de aforo. De hecho, en Extremadura, el presidente Fernández Vara, también del PSOE, como es la Consejería de Deportes del gobierno de Cantabria, ha autorizado que haya un 50% de aforo en los campos. Pues oye, yo creo que es una medida un poco más lógica, porque no deja de ser llamativo que en el teatro, en el cine, en un concierto, en los toros puedas tener más aforo, y en un recinto al aire libre de 22.000 que tengas que tener únicamente 1.000, pues oye, a mí personalmente me chirría un poquito. Y ahora, como siempre, llega vuestro turno. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros para que la comunidad pueda seguir creciendo, y dejadme vuestra opinión tanto aquí abajo en comentarios como en Twitter y en Facebook, que es donde subo el vídeo posteriormente. Muchas gracias como siempre, estoy viendo mucho comportamiento muy positivo en este canal, así que a ver si crecemos un poquito más y llegamos pronto a los 1.000 suscriptores. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.